Vamos a ver un saludo que manda la presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, la honorable jueza Vanessa Ruiz, que no pudo estar presente y manda el saludo en video. Luego leeré las conclusiones. Hello. I am Vanessa Ruiz, President of the International Association of Women Judges, and I bring you greetings and congratulations on behalf of the 6,100 members of IAWJ, women judges from throughout the world, and from our 57 associations from all regions of the world. The issues you will be discussing at this summit of African women judges and prosecutors on human trafficking and organized crime could not be more important and more pressing. Labor and sexual exploitation, organ harvesting, women's bodies being used for baby factories. These are just atrocious, atrocious crimes. And so many of them involve women and girls. The horrors, these horrors seem like something from centuries ago, when the world we thought was darker and poorer, and when might made right. But it is happening now, at a time, and in all of our countries, and between our countries, and as part of international rings of organized crime. How is it possible today, when we pride ourselves on 21st century technology, when we have, as a world, embraced the concept of human rights, when we believe that the rule of law, not the rule of might, is what predominates? What we know is that as judges and prosecutors, we are in a position to do something about these terrible crimes. They are terrible crimes against humanity. I want you to know, as many of you already know, since I know that you are members of IAWJ, that IAWJ is and has been committed for some time to the fight against human trafficking. We are committed to understanding the causes, to combating the means, and to helping to rehabilitate and make whole the victims of the crime. We must be relentless, efficient, intelligent in investigation and prosecution of crimes. But just as importantly, we must be comprehensive, and we must be empathetic, and we must be generous with the persons who have suffered indignity, hurt, and injustice. Sometimes injustice from the judicial system itself, by the victims of human trafficking. They deserve their human right to be restored to their communities, to themselves, to be the persons that God intended them to be children of God, as is everybody else. So I commend you for being there. I thank, as always, His Holiness Pope Francis for having shown his very bright light on this problem, on this scourge of the 21st century. He has brought kindness and understanding to what otherwise would be a problem that is hidden away, because it is many times conducted in secret, as we know. And I want to thank Monsignor Marcelo Sanchez Orondo for his efforts, persistent efforts over the years to bring together judges, prosecutors, and others who can deal with this immense problem of our generation. It is not going to go away easily, because we know that the conditions that make people vulnerable to trafficking, poverty, migration, some of it caused by climate change, are not going to go away. So we need to take this hands-on with a full heart and
an intent mind to be able to address it. I continue to commit the International Association of Women Judges to addressing this problem. I thank you for being there. I regret that I could not be there because of my judicial responsibilities. But I know that it is in good hands and that I will be hearing reports of your deliberations, of your exchanges, and your recommendations. I wish you a productive conference and good fellowship. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Academia, gracias a su santidad que nos ha iluminado en este camino, como dice Vanessa Ruiz. Y voy a leer las conclusiones que hemos sacado de cada una de las presentaciones, interesantes presentaciones que hemos escuchado en estas dos jornadas. Sí, todo escrito. Sí, se los dio Estefanía. Estefanía o Gabriela. ¿Tienen todas el texto en inglés impreso? Do you have the English text? Okay, thank you. Thank you. Las juezas y fiscales reunidas en este summit, bajo el espíritu rector de su santidad Papa Francisco y los lineamientos trazados en la encíclica Laudato Si, reafirmamos el concepto de que los delitos de tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o ambos a la vez son delitos de lesa humanidad e imprescriptibles. En la actualidad hay una diversificación y transformación de los modelos comerciales del tráfico y trata de personas y del tráfico de drogas, que siguen siendo muy redituables para los grupos del crimen organizado, pero han surgido otras variantes como el delito cibernético, cuya forma más perversa es la pornografía infantil, el delito ambiental a través del control del agua y la deforestación para el cultivo de drogas, donde se utiliza mano de obra esclava generalmente de migrantes irregulares, la prostitución, el turismo sexual infantil, las peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento y utilización de niños soldados, los matrimonios forzados, la mendicidad y la adopción de niños de manera irregular. Son nuevas e insidiosas formas de esclavitud moderna perpetradas por el crimen organizado. Son delitos globales, transnacionales, complejos, graves, con muchas y variadas aristas que pertenecen a la economía informal y generan miles de millones de dólares de ganancias, aproximadamente entre 32.000 y 150.000 millones de dólares al año, que con la ayuda de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de dinero virtual, como es el caso del Bitcoin, y las oscuras redes, cuyos miembros se desconocen, han permitido que sean los delitos que más rápido han crecido en los últimos tiempos, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, con los que muchas veces se confunden en comunidad de intereses. Es un negocio próspero, poco peligroso, poco perseguido y ampliamente tolerado. Estos grupos delictuales tienen en su mayoría una estructura jerárquica, vertical, pero se ha comprobado también que existen redes horizontales menos organizadas que van adquiriendo mayor importancia y presencia, sobre todo en el continente europeo, y conformarían entre un 30 y 40% del total de las redes o grupos del crimen organizado, siendo por el momento difíciles de detectar. Son empresas del mal que generan un enorme movimiento de capitales y forman parte, como dije, de la economía informal. No están registradas y, por lo tanto, no están sujetas a impuestos ni contribuciones, siendo prácticamente inalcanzables para los organismos de control. Los delitos tienen un origen y un fin económicos. Son de acción y de omisión. Acción por parte de los traficantes y los tratantes, y omisión por parte de los estados, que toleran
y hasta favorecen que se desarrollen y crezcan. Hay oferta porque hay demanda. No hay control ni prevención, y mucho menos persecución. Son delitos que se cometen frente a la vista de muchos, por no decir de todos, particulares y gobiernos, que desconocen, se desentienden y prefieren ganar dinero aún sabiendo que es producto de ilícitos que se roban la vida y la dignidad de otros. ¿Y quiénes son los otros? ¿Quiénes son las víctimas? Son los seres humanos más pobres, los que menos tienen, los más desfavorecidos. Ellos son la mercancía que se vende y se usa tantas veces como el cuerpo resista, y luego se descarta. ¿Para qué? Para satisfacer la ambición desmedida y la codicia de algunos, la lujuria, los más bajos instintos de otros. Podemos ver en este proceso perverso e indigno, con la más absoluta claridad, la existencia de los llamados pecados capitales que generan otros pecados, otros vicios, y causan dolor, sufrimiento, desesperación en hombres y mujeres jóvenes, niñas y niños, solos, pobres, sin instrucción y hasta sin nombre muchas veces. Son niños que no tienen más que su propia existencia, su propia vida, y engañados por la promesa de un futuro mejor la entregan a los traficantes sin saber las verdaderas consecuencias. No hay cifras oficiales, obviamente, pero se estima que entre 600.000 y 800.000 personas son traficadas a través de las fronteras internacionales cada año, siendo aproximadamente el 80% mujeres y niñas y hasta el 50% menores de edad. Según datos de UNICEF, cada año 1,5 millones de niñas y niñas son víctimas de tráfico y de cada 3 menores, 2 son mujeres. Los métodos para reclutar a las víctimas van desde el rapto liso y llano a la compra. Y en ese proceso los tratantes se adueñan de la identidad jurídica de las víctimas, las trasladan a otro país, a otra región, donde permanecen de manera irregular, siendo obligadas a trabajar para pagar la deuda que ha generado el traslado. Y de esta manera se las controla y garantiza rentabilidad a largo plazo, tiempo en el que también recurren a la violencia física y psicológica, dejando profundas huellas en el alma y en el cuerpo de quienes las padecen. Las rutas de los traficantes cambian constantemente, pero un factor que permanece inalterable es la distinción económica entre los países de origen y los países de destino. Son de los países pobres a los países ricos, de los países del sur a los países del norte y del este al oeste. En definitiva, allí donde la demanda es alta, calificada e importante en términos de rentabilidad económica. Estos procesos complejos pueden involucrar otras formas de trata de personas de manera simultánea, por cuanto han surgido casos de víctimas de tráfico sexual o laboral que terminan siendo también víctimas de tráfico de órganos. Es una explotación que asume diferentes modos y genera más ganancias. El tráfico de órganos se ha transformado en un lucrativo comercio ilícito a nivel global, siendo esta tal vez la menos conocida o la más nueva de las formas de esclavitud debido a la intrincada y con frecuencia sigilosa naturaleza, donde los traficantes se enriquecen detrás de fundaciones u organizaciones que captan a los donantes y contactan a los receptores, los vinculan y siendo ambos vulnerables, se aprovechan de sus necesidades, cayendo en esta nueva y engañosa trama del crimen organizado. Es un problema mundial importante el de tráfico de órganos, ya que cada vez más la insuficiencia de órganos representa la causa principal de la pérdida de vidas y de la salud. Aunque la estimación del tráfico de órganos se ha estimado en el 10% de los trasplantes, es probable que sea mucho más frecuente. Los riñones y partes del hígado se venden, siendo tal vez los riñones el producto más frecuente. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se venden 10.000 riñones en todo el mundo en el mercado negro, 1 por hora, porque en los países desarrollados hay una gran demanda y el tiempo medio de espera para un trasplante supera con creces la expectativa de los posibles receptores. Es en este contexto donde aparece la oferta de órganos de víctimas de países pobres que no tienen nada más que su propia vida y la venden por partes para poder seguir subsistiendo dentro de un sistema que no los contiene, en países que los expulsan y en un mundo indiferente al dolor de los demás.
Esta venta de una parte del cuerpo socava la dignidad humana y mercantiliza al donante. La explotación financiera y la ganancia es doble. Se explota a quien entrega el órgano en condiciones médicas y sanitarias que nadie controla, generalmente en clínicas o consultorios clandestinos, y se explota la necesidad de quien espera el órgano para mejorar su calidad de vida. Todos estos delitos mencionados afectan no solo a las víctimas directas, es decir, aquellas que sufrieron en primera persona alguna de estas formas de esclavitud, sino también a las llamadas víctimas indirectas o secundarias, como es el entorno familiar que pierde a uno de sus integrantes. Hay padres que pierden a sus hijos e hijos que quedan sin sus padres. En la mayoría de los casos son menores de edad a quienes debemos tener en cuenta para brindar oportuna protección. Es imprescindible reparar el daño material y moral causados a las víctimas directas como a las víctimas indirectas o secundarias, por cuanto ello excede el interés privado de las partes, siendo una cuestión de derechos humanos que merece nuestra atención, especialmente por los estados que se han comprometido internacionalmente a la protección de los mismos. Resulta necesario que en los casos de tráfico y trata de personas se lleve adelante desde el comienzo de los procesos investigativos una estrategia orientada en forma prioritaria a asegurar la restitución y reparación económica que corresponda a favor de las víctimas y sus familias. Para ello, el recupero de activos es una herramienta fundamental para impedir que las ganancias ilícitas se utilicen para financiar la complicidad y la impunidad, sin las cuales estas organizaciones no podrían funcionar. En tal sentido, se debe realizar una investigación patrimonial que permita individualizar y localizar los activos de origen ilícito y, en caso de verificarse que terceras personas físicas o jurídicas también se han beneficiado con las ganancias de estos delitos, la investigación debe ampliarse a ellos y su entorno, identificando los activos en su poder. La recuperación de activos tiene un doble efecto, reparatorio y disuasorio. Se está utilizando cada vez más el producto del delito recuperado para compensar a las víctimas individuales por el daño que se les ha ocasionado, pero también de esta manera se procura tener un efecto preventivo y disuasorio de la actividad delictiva. Quitarles los bienes que son en definitiva lo que persiguen es quitarles la rentabilidad. El tráfico y la trata de personas son delitos extremadamente graves y muchas de las víctimas han sido vejadas, han sufrido daños físicos, psicológicos, económicos y han tenido pérdidas irreparables. Por ello es necesario la compensación por el daño sufrido que ayude a la recuperación de las víctimas, la compensación y restitución, que no solo constituyen un aspecto esencial desde la perspectiva de la víctima de obtener justicia, sino también son un paso fundamental para la reinserción social. Sumas significativas de dinero son obtenidas mediante el trabajo forzoso exigido a las víctimas de trata. A través de una rigurosa política de recuperación de activos, los fondos para la compensación deberían obtenerse directamente de las ganancias ilícitas percibidas por los criminales involucrados. Si estos activos quedan luego en poder del Estado, sería cuestionable, porque el Estado se estaría beneficiando de la explotación de las víctimas. Por ello es fundamental que los activos decomisados y el producto del delito se destinen directamente a la reparación y compensación de las víctimas en el marco del proceso judicial que controle su efectiva aplicación. Además de la recuperación de activos productos del delito, se deben decomisar los instrumentos del delito para cometerlo, ya que el derecho de propiedad no puede proteger el uso delictivo que se haga de los mismos. No hay legitimidad en el título de origen de ninguno de esos bienes que han servido para esclavizar a las víctimas, a las que el proceso judicial tiene el deber de proteger. Las víctimas de tráfico y trata son personas altamente vulnerables, que carecen de autoestima, de valoración, de estructuras psicológicas frágiles y escasos o nulos mecanismos de defensa. Se sienten avergonzadas, indignas y hasta culpables en medio de un proceso que les resulta hostil, ajeno, en razón de lo cual debemos evitar la revictimización, tomando medidas que resulten adecuadas para no profundizar el daño ya causado. No debemos exigir a las víctimas más de lo que ellas pueden dar voluntariamente.
Debemos recordar que son víctimas y no medios de prueba del delito. No son ellas a las que tenemos que investigar. Por el contrario, son ellas a quienes tenemos que proteger para ayudar a curar su alma y su cuerpo. Por eso, y para concluir, quienes estamos aquí reunidas sabemos que tenemos el deber legal y la obligación moral de denunciar, perseguir, combatir, juzgar y sancionar estos delitos, que una vez más no dudamos en calificar de lesa humanidad e imprescriptible. Y por eso nos comprometemos a colaborar internacionalmente para llevar adelante con éxito estos procesos complejos y que los mismos se desarrollen sin presiones ni obstáculos de ninguna naturaleza, a defender la independencia judicial, a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas evitando su revictimización, a generar espacios de información, sensibilización, concientización social, capacitación y perfeccionamiento judicial continuos para combatir los delitos de trata y tráfico, a instar la creación de organismos judiciales y administrativos especializados en la lucha contra el crimen organizado en cada uno de los países a los que pertenecemos, a desarrollar mecanismos de recupero de activos y destinarlos a la reposición de las cosas al estado anterior al delito, a identificar a todos los que se hubieran beneficiado económicamente del mismo, personas físicas o jurídicas, y destinarlos a la reparación económica integral y efectiva de las víctimas y sus familias, a decomisar los instrumentos utilizados para cometer los delitos porque carecen de legitimidad de origen, a trabajar para reducir los mercados criminales y evitar que sea una actividad rentable basada en el sometimiento a la esclavitud y el sufrimiento de otros, a servir y proteger a las víctimas de estos delitos aberrantes, a ser instrumentos para la paz y el desarrollo de nuestros pueblos con la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y como dijo ayer su Santidad Papa Francisco, los jueces y las juezas somos el reaseguro de los grupos humanos más vulnerables. Tengamos en cuenta estas palabras. Somos el reaseguro de esos que menos tienen, de los más pobres, de los que más sufren, de aquellos que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos, en manos de las juezas y los jueces del mundo. Muchas gracias. Sorry, do you want to make some comments or questions? I have one. I think that it could be important if with intelligent and comprehensive explanation to propose as a form of prevention the Nordic model, because I think really after some experience that is the model that could be best in the law to prevent prostitution. So maybe you can say. Sí, coincido con Monseñor, estoy de acuerdo que el modelo nórdico, que también explicó aquí nuestra hermana, es tal vez el mejor modelo o el que más mejores resultados ha dado hasta el momento. Creo que la educación, acá se ha dicho mucho, la educación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero también de fortalecimiento institucional. Entonces, la educación y el perfeccionamiento judicial continuos para los jueces y las juezas, para los operadores judiciales, pero también la educación para la población, para la ciudadanía, para los niños y niñas, para los adolescentes, para los maestros, para los efectores de salud, quienes trabajan en la salud pública, para quienes trabajan de funcionarios policiales. La educación y la capacitación son fundamentales. ¿Para qué? Para que dentro de unos años no estemos hablando de este tema y para evitar que cada vez sean más las víctimas, porque vemos que este es el delito que más ha crecido en los últimos años. ¿Y por qué ha crecido?
por falta de educación, muchas veces, y conocimiento, porque hay una gran tolerancia social, porque hay complicidad de los estados y los gobiernos, porque este es un delito que sin complicidad no se podría llevar adelante. Entonces, creo que la educación, la capacitación son las herramientas fundamentales. Y, por supuesto, una cosa que tal vez no dije en las conclusiones, tenemos que pensar en nuestras leyes, repensar nuestras leyes para penalizar también al usuario del servicio, de cualquiera de los servicios que hemos mencionado, ya sea el tráfico sexual, la prostitución sexual infantil, el trabajo infantil. Hay que penalizar al usuario y sacarle, porque ¿qué pasa con este delito? Este es un delito económico, con un fin económico, con un objetivo económico. Entonces hay que sacarle a quienes se benefician económicamente de la realización de este delito, hay que sacarle las ganancias. Hay que decomisar lo que han obtenido por el delito y los instrumentos que han utilizado, las casas que han utilizado para retener a las víctimas, los autos que han utilizado para secuestrarlas y trasladarlas de un país a otro, los aviones, los barcos. Así que quiero poner el acento en algo. Nosotros somos juezas. Somos quienes interpretamos la ley, interpretamos y aplicamos la ley. Nosotras somos quienes decidimos, no son otras. Hay otras importantes organizaciones, ONG, que ayudan y me parece muy bueno lo que están haciendo. Pero nosotras somos las juezas del mundo. Nosotras somos las que decidimos la persecución, la aplicación de la ley, la investigación, el decomiso. Entonces, tengamos en cuenta cuál es nuestro rol. Gracias.